Bienvenidos a Brainfluence, el espacio en donde exploramos la ciencia detrás de nuestras decisiones. Mi nombre es Catalina Méndez y aquí conversamos sobre por qué nos cuesta tanto cambiar y por qué comunicar no es suficiente para mover comportamientos. Buscamos entender qué nos frena, qué nos impulsa, qué nos motiva, tanto en lo personal como en lo profesional. En esta segunda edición de Brainfluence tengo el placer de tener aquí a Roberto Salcedo. Él es el CEO y cofundador de Baobab. Baobab es la primera aplicación de microcréditos en México que permite acceder a préstamos al instante desde el celular sin trámites largos ni procesos desgastantes para el consumidor financiero. Más allá de su rol como emprendedor, Roberto ha trabajado en algo clave y es en entender cómo se construye la confianza a partir de los datos. En Baobab no solo se otorgan créditos, sino que se observa el comportamiento humano para ampliar el acceso financiero y llegar a personas que tradicionalmente han estado fuera del sistema. Roberto, bienvenido a Brainfluence y bueno, qué gusto tenerte aquí y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ti, Cata. Encantado de estar aquí y poder platicar un poquito sobre las cosas que he aprendido en esta travesía como emprendedor, como alguien que se dedica pues, principalmente a analizar y tratar de entender comportamientos de una masa importante de personas, de un mercado en su conjunto. Entonces, encantado de compartir un poco de los aprendizajes, las observaciones y de generar un poco de contenido entretenido. Entonces trataré de también generar algo de controversia para hacerlo más entretenido para todos. Perfecto, me encanta. Y bueno, Roberto, antes de que entremos en materia y me cuentes en detalle pues todo el tema de Baobab, quisiera saber cómo era tu relación personal con el dinero. ¿Eras planificador o más bien decidías según el momento? ¿Cómo era esa relación que tú tenías hace unos años con el dinero y si ha cambiado, por supuesto, a raíz de Baobab? Claro, mira, creo que la relación que tenemos todos los que vivimos en la sociedad actual con el dinero tiene una carga emocional muy fuerte, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que vivimos cuando fuimos creciendo en nuestras familias nucleares, con la ausencia o con la presencia de dinero. Creo que nos termina educando en buena medida esta relación que tiene nuestra misma familia con el dinero, y esto es lo que le provee una carga emocional importante. Entonces, yo te diría que pues, en mis primeros años con actividad económica, ganando dinero, mi relación era muy nueva. O sea, no estaba acostumbrado evidentemente a tener recursos propios, y tampoco estaba acostumbrado a que hubiera un exceso de recursos en mi hogar. Y entonces mi relación fue mucho de aprendizaje, de aprender qué representaba en ese momento el dinero para mí, qué oportunidades podía traer el tener dinero o no tenerlo, qué retos también presentaba, qué cosas estaba yo dispuesto también a hacer por dinero, qué cosas no estaba dispuesto a hacer por dinero, etcétera. Y definitivamente es una relación que ha cambiado con el tiempo, a lo largo de los años, y principalmente en este viaje de emprendimiento. O sea, te diría que incluso al inicio de mi carrera como emprendedor, el lograr construir un patrimonio económico era un objetivo importante dentro de la misión que yo tenía para resolver un problema que había identificado y que estaba seguro que tenía la capacidad de resolver. También había la ambición de generar o construir un patrimonio económico, y ese objetivo se fue diluyendo a través de encontrar un propósito más grande dentro de mi etapa como emprendedor, a través de encontrar una verdadera satisfacción, una verdadera plenitud con mi actividad laboral, con lo que me dedico a hacer, con lo que elijo hacer todos los días, la motivación que siento hoy por tener la posibilidad de construir tecnología para personas que no tienen acceso a las mismas condiciones que yo tuve, entre otras cosas. Hoy es un motivador mucho más grande que el objetivo de construir un patrimonio económico, que sigue siendo relevante, pero pasa a segundo término
Yo te diría que me he vuelto mucho más laxo en la gestión de mis recursos personales, precisamente por esto, por restarle importancia a este objetivo y ver que es más importante para mí mi desarrollo personal, mi desarrollo profesional, el ayudar a otras personas a desarrollar su potencial, el dar oportunidades a los clientes que atiendo hoy a través del negocio que construimos, etcétera, se ha vuelto más importante y eso ha hecho que mi relación hoy con el dinero también sea más laxa en el sentido de no es algo que persiga en sí mismo, es algo que para mí viene como consecuencia de hacer algo bien hecho, de hacer algo con una misión o un propósito más grande que el solo construir un patrimonio. Bueno, Roberto, ahí comentaste varios temas en los que yo quisiera profundizar, pero algo que me llamó la atención al inicio cuando nos empezaste a compartir pues tu experiencia con el dinero fue que tuviste una experiencia muy puntual y sé que seguramente es algo que siempre compartes, pero me gustaría que lo puedas compartir con la audiencia de Brainfluence un poco, porque a veces nosotros tenemos la concepción de que muchas personas, digamos, emprenden por una oportunidad que encuentran, pero otras lo hacen por una incomodidad muy concreta o porque detectaron algo que querían cambiar en el sistema financiero o en la industria en donde se estén moviendo. Entonces quisiera que nos pudieras compartir, digamos, esa experiencia que te confrontó a ese momento y que te hizo pensar, esto lo puedo hacer distinto y creo que puedo encontrar una solución para cambiarlo. Claro, yo creo que el origen de esa vivencia viene de mi familia, viene de cómo fui educado y cómo crecí. En mi casa se vivieron pues mucha carencia de dinero, mucha limitación de recursos. Mis papás no pudieron tener acceso a, a un... a un sistema financiero tradicional, o sea, poder acceder a créditos, poder financiar una casa, un carro, su propio consumo, resolver una emergencia con un crédito. Básicamente fueron oportunidades que no tuvieron y que generaron, pues, como te digo, mucha inestabilidad y algunas carencias en mi casa. Y esto definitivamente fue algo que empezó a forjar mi relación con el dinero, en donde veía que el dinero era una fuente de estrés importante, en donde también se politizaba el hecho de que hubiera personas que sí tenían dinero y en mi casa no hubiera dinero, y generar esta relación un poco pues tóxica por la falta de entendimiento de lo que en realidad es el dinero, las oportunidades que puede traer y sobre todo probablemente cómo generar oportunidades para tener dinero. Entonces creo que eso fue la vivencia de origen de mi relación con el dinero, que después se traduciría en una observación muy profunda que me permitiría pues, descubrir que este problema que enfrentamos en mi familia, que enfrentaron mis papás, era un problema que compartían millones de personas en un país como México, en general en mercados emergentes, y que una vez que yo me sumo a la vida profesional, llego a trabajar en la banca, me vuelvo banquero y empiezo a aprender un poco con la perspectiva del dinero, ¿no? O sea, había vivido yo la perspectiva de la ausencia de dinero y ahora empiezo a ver la perspectiva de qué se hace con el dinero, cómo se toman decisiones profesionales alrededor del dinero y por qué es que hay estas brechas enormes de personas que son excluidas del sistema financiero, que carecen de oportunidades a través del financiamiento, a través del ahorro, la inversión. Y pues es finalmente la conexión de esas dos observaciones la que genera, por una parte, la inquietud de aquí hay un problema gigante que alguien tiene que resolver, y por otra parte, la experiencia y la capacidad, llamémosle técnica, de yo creo que puedo yo ser la persona que resuelva o que ponga un grano de arena para resolver este problema. Entonces, creo que eso fue lo que pasó.
y te quería preguntar qué era lo que estaba pasando en la vida real de las personas que los modelos bancarios tradicionales no estaban logrando captar, ¿no? Y qué fue lo que ustedes entendieron de esa masa crítica que describes de nuestros países emergentes en cuanto al comportamiento cotidiano de las personas en México, que ustedes digan, esto fue clave para diseñar Baobab. Claro, creo que ahí hay dos perspectivas. Por una parte, el cómo toman decisiones los bancos, las instituciones financieras tradicionales, y por otra parte la perspectiva que tienen los consumidores que carecen de acceso, carecen de recursos o carecen de una estabilidad suficiente como para pensar que pueden tener acceso a servicios, a un servicio financiero. Y desde el lado de los bancos, la realidad es que pues, la toma de decisión en los bancos y las instituciones financieras está construida sobre un conjunto de desviaciones y de refuerzos a lo largo del tiempo de un sistema de creencias, ¿no? Sí. El banco construye a lo largo del tiempo un sistema de creencias que se refuerza con las observaciones reales que va haciendo, con lo que va aprendiendo en su toma de decisiones sobre a quién debería prestarle, a quién no debería prestarle. Y como cualquier ente u organismo, la realidad es que los seres humanos le tenemos miedo a lo que no entendemos. ¿Okay? Entonces, desde mi perspectiva, lo que termina sucediendo con los bancos es que no entienden cómo tomar una buena decisión usando los mismos patrones que han utilizado durante décadas o las mismas señales de comportamiento. No entienden cómo tomar una buena decisión sobre personas de las que es muy difícil buscar estas señales. Y te hablo de señales como estabilidad de ingresos, ingresos bancarizados, transaccionalidad o actividad bancaria, historial de crédito, etcétera, que son las que forman pues, el grueso de la toma de decisión de una institución financiera sobre a quién atender y a quién no atender. Entonces es esa falta de conocimiento, esa falta de entendimiento, la que se traduce en muchos casos en miedo e incluso falta de interés, o más bien desecho de no hay forma de atender a estas personas y ganar dinero también para la institución. Entonces eso es lo que desde mi perspectiva pasa del lado de los bancos y las instituciones financieras en general. Por otra parte está el consumidor que tiene poco acceso a recursos, que tiene poca actividad de bancos, que percibe pues este rechazo del sistema financiero convencional, que genera por una parte esta falta de sentido de pertenencia, esta emoción negativa sobre lo que un banco o una institución representa e incluso sobre lo que la gente que tiene el dinero para prestar representa para ellos, ¿no? Entonces genera un conjunto de emociones negativas que también limitan la confianza que estas personas pueden depositar en estas instituciones, que también limita la confianza en sí mismos sobre ir a tocar puertas, ir a pedir dinero, ir a pedir ayuda, que también es algo que es difícil para estas personas porque lo sienten lejano, sienten que van a ser rechazados como han sido rechazados históricamente y pues también genera este miedo a ese rechazo. Entonces creo que esas son las dos cosas las dos cosas que observo que generan esta brecha, que generan esta falta de acceso, esta falta de servicios a este segmento de mercado. Y es lo que buscamos cerrar, es la brecha que buscamos cerrar, es la brecha que buscamos resolver. Y lo que aprendimos básicamente es primero que como en muchas de las relaciones humanas que generamos, tiene que nacer desde la confianza. Y nos toca a nosotros dar ese primer paso de confianza sobre la gente que atendemos. Y después le toca a ellos retribuir la confianza que depositamos en ellos, básicamente comportándose bien en el servicio de crédito que otorgamos, ¿no? Ya que tocas Ya que tocas ese tema de la confianza, que yo creo que en este tema del sistema financiero es fundamental, ¿hay algo que a ustedes les haya sorprendido más entre lo que ustedes pensaban que iba a pasar y lo que realmente pasó con ese consumidor? ¿Alguna experiencia que quieras compartir con las personas que utilizan hoy la app, que de pronto ustedes decían,
vamos a sacar este nuevo producto y la gente va a actuar de cierta manera y realmente el comportamiento final fue completamente diferente? Yo creo que para construir el negocio necesitamos poder predecir el comportamiento esperado, ¿no? El comportamiento que nos permite que esto sea negocio. Entonces, más que sorpresa en el comportamiento, porque como te digo, deliberadamente buscamos provocar un comportamiento que es adecuado para que nosotros podamos hacer el negocio, te diría que lo que fue diferente e interesante es aprender qué señales nos permiten predecir ese comportamiento. O sea, ahí es donde nos llevamos la mayor sorpresa, que son señales que no solo son poco convencionales cuando pensamos en los bancos, sino también fueron contraintuitivas para nosotros, ¿no? O sea, ¿Y qué tipo de señales? señales, por ejemplo, como qué tanta actividad tiene una persona en su dispositivo, ¿no? Nosotros asumimos que si tienes mucha actividad con tu teléfono celular, haces muchas llamadas, generas muchos mensajes, recibes muchos mensajes, usas muchas aplicaciones, tienes datos, etcétera, etcétera. Eso puede traducirse a un buen comportamiento de pago, por ejemplo, porque es una señal de actividad económica. Y resulta, por ejemplo, que uno de los insights que utilizan nuestros modelos es que esto no es lineal. Hay un momento en donde esa transaccionalidad o esa interacción elevada con tu teléfono, al contrario, es una señal de falta de actividad económica, de menores recursos disponibles o capacidad de pago para pagar un crédito. Y al contrario, las personas que interactúan muy poquito con su teléfono son personas que muestran en el volumen señales de estar más ocupadas, más involucradas con su actividad económica, más comprometidas también con su actividad económica o su desarrollo personal o profesional. Y pues esas son algunas de las señales que fueron en su momento contraintuitivas sobre lo que nosotros originalmente habíamos esperado. Ok. Quería consultarte algo y es que, bueno, estuve explorando un poco los productos, la página de ustedes y la primera frase que vi y que me llamó mucho la atención es: prestamos al instante sin buró ni historial crediticio. Si quisiéramos conocer tu pasado, mejor te invitamos a un café. Nuestra tecnología nos permite evaluarte solo con tu celular. Y ahorita ya nos dabas un ejemplo de eso, ¿no? De esos comportamientos de la gente. Pero quisiera saber, en ese primer contacto donde efectivamente no tienen toda la data, ¿cómo evalúan entonces ustedes si prestar dinero o no? ¿Qué otras señales están viendo para decidir si a esa persona pues vale la pena prestarle? Porque yo entiendo que el ejemplo que nos das es un poco después de que la persona, y me corrige si no, después de que la persona pues ya tiene una atracción en la app y ustedes ya van midiendo cuáles son las interacciones. Pero antes, si nos devolvemos al segundo cero para tomar la decisión, ¿cómo funciona ese proceso? Claro, mira, a través de la aplicación móvil, una vez que el usuario la descarga y empieza a llenar la solicitud para el préstamo, en donde le pedimos pues, básicamente sus datos básicos, personales y de su actividad económica, hacemos nosotros, con el permiso del usuario, una extracción de mucha de la actividad que hace en el teléfono. O sea, una extracción de las aplicaciones que usa, de los mensajes que manda, recibe, de su correo electrónico, sus contactos, el log de llamadas, entre muchas otras cosas. Y es con base en esa fotografía que extraemos del dispositivo que nosotros podemos, a través de los modelos que hemos construido, reinterpretar esa información y buscar con esa información hacer una predicción sobre su capacidad económica, su estabilidad de ingresos, su capacidad de pago, su voluntad para pagar un crédito, entre otras cosas, en donde hacemos muchas predicciones con esta información y es así como podemos tomar una decisión. Entonces, esa información es la que nos permite hacer esta extrapolación, usar datos no convencionales, usar información que los bancos no utilizan, que los bancos no toman en cuenta y que nosotros pues hemos construido la capacidad de tomar buenas decisiones de crédito
solo utilizando este tipo de información, esta fotografía, al momento de que el usuario está haciendo su solicitud con nosotros. Así es como funciona. Ok, y bueno, ya un poco cuando ya el usuario está on board, digamos, ya está con ustedes, ¿cuáles son esas otras métricas que ustedes tienen en cuenta? Sé que tienen muchos programas y bueno, te he escuchado también sobre incentivos, sobre cashback, recompensas, que han aprendido un poco este tema de motivación y comportamiento a partir de estos incentivos. Claro, fíjate que hay varias cosas interesantes que son una elección de cultura para nosotros, una elección de negocios, ¿no? La primera es que nosotros decidimos buscar la forma de incentivar el pago de nuestros créditos en lugar de castigar el impago de los créditos. O sea, la gran mayoría de instituciones financieras, fintech o tradicionales, se dedican a cobrar más que a prestar dinero. Y si tú platicas con prácticamente cualquier persona que se dedica a esto, te dice que la clave está en cobrar, la clave está en cómo cobras, cuánto cobras, etcétera. Y la mayoría están construyendo sus negocios alrededor de perseguir en la cobranza el pago de sus créditos y perseguirlo muchas veces llegando hasta la amenaza, la extorsión, el acoso, etcétera. Y nosotros fue algo que deliberadamente hicimos. Me queda claro que ese es un modelo de negocio y funciona, y el grueso del sistema financiero que otorga crédito está construido con esa misma lógica de perseguir a la gente que no paga. Y nosotros hicimos la decisión consciente de no queremos ser una de esas instituciones, queremos encontrar la forma de construir incentivos que fomenten el buen comportamiento de pago en lugar de buscar castigar el mal comportamiento. Y por eso lanzamos programas como el Va de Vuelta, en donde devolvemos hasta la mitad de todos los intereses acumulados que nos paga un cliente cuando se comporta bien. Buscamos otros programas de incentivos como el de referidos, donde recompensamos a la gente que nos recomienda a más usuarios, y cuando acreditamos esos nuevos usuarios, les pagamos una recompensa a nuestros clientes que nos refirieron, sin ninguna responsabilidad en el otorgamiento del crédito o si el nuevo cliente paga o no paga el crédito. Entonces fuimos buscando justo este esquema de cómo construir una relación basada en que nosotros estamos depositando la confianza en estas personas, nosotros estamos tomando la decisión de prestarles a estas personas, ellos no nos obligaron a prestarles, por lo tanto nosotros tenemos que hacernos responsables también de haber tomado esa decisión, y por eso, digo, construimos esta filosofía de elegir incentivar a la gente a comportarse bien, a pagar, en lugar de castigar a la gente que no paga. Y creo que eso ha sido una diferencia fundamental en el escalamiento, en el crecimiento de este negocio, en la lealtad que hemos construido con nuestros clientes, en el posicionamiento de nuestra marca. Estoy seguro que si hiciéramos el modelo de cobranza por persecución, tendríamos mejores resultados financieros, sin duda, porque desafortunadamente el segmento de mercado está acostumbrado a ser tratado así y responde a ser tratado así, pero nosotros, como insisto, estamos haciendo la elección consciente de construir otro tipo de negocio, otro tipo de clientes, y nuestros mismos modelos se retroalimentan para ayudarnos a buscar a personas que van a reaccionar mejor al estímulo positivo que al estímulo negativo. Perfecto. Y con esto que me cuentas, también quisiera saber, yo sé que ustedes tienen un enfoque muy cuantitativo, por supuesto, y los datos, digamos, de ahí apalancan las decisiones que toman en cuanto a negocio y, por supuesto, en cuanto al consumidor, porque pues están midiendo los comportamientos de la gente. Pero quisiera saber, digamos, si desde el componente cualitativo ustedes también tienen otra lectura de esos modelos o lo complementan. Sí, por supuesto. En este tipo de modelos donde se utilizan volúmenes gigantescos de datos, información alternativa para hacer extrapolaciones, para buscar señales o patrones de comportamiento, es fundamental tener
muchísima disciplina en entender por qué una señal está relacionada con un comportamiento y entender la causa raíz de esa correlación, ¿no? Entonces, y esto es, creo que una de las partes más difíciles en el mundo actual, donde estamos hablando de los modelos de lenguaje natural, lo que hoy conocemos como inteligencia artificial, etcétera, porque es un trabajo muy artesanal, pero para mí muy importante, porque es lo que nos permite mitigar las desviaciones que los propios modelos van a tener con el tiempo sobre a qué personas deberíamos estar atendiendo o no. Entonces, lo que nosotros hacemos es analizar literalmente cada indicador que utilizamos y que tiene una correlación con el comportamiento de pago para entender a profundidad por qué existe esa correlación. Si la correlación, aunque sea estadística o numérica, existe, pero no entendemos por qué o no nos parece adecuado que exista esa correlación en nuestro modelo de negocio, no utilizamos esos indicadores. Y te hablo, por ejemplo, de desde cosas muy básicas como hay una correlación entre tu comportamiento de pago y literalmente tu código postal o la zona en donde vives, ¿no? Increíble. Es una señal que utilizan los bancos para tomar sus decisiones y es una de las señales que nosotros sabemos que tiene correlación, sabemos que influye en el comportamiento de pago y que si la utilizáramos podríamos tomar una mejor decisión. Sin embargo, es algo que hacemos la decisión consciente de no utilizar porque tú no controlas al 100% las cosas que suceden a tu alrededor. No controlas el medio ambiente donde creciste, no controlas el medio ambiente donde las hoy vives. Experiencias, de acuerdo. Exactamente. Lo que controlas es tu propio comportamiento y no estamos de acuerdo en que ese comportamiento esté condicionado al 100% por tu medio ambiente y por lo tanto las oportunidades que recibes estén condicionadas por tu medio ambiente. Y eso es, por ejemplo, una de las cosas que han sido importantes en cómo mantenemos también un cuidado ético desde nuestra propia perspectiva ética sobre los modelos de toma de decisión que utilizamos hoy en el negocio. En el negocio. Y como escuchan, ¿tienen algunas otras formas de escuchar al consumidor más allá de los números? Es decir, ¿tienen sesiones con ellos cuando van a lanzar un producto? ¿Cómo es todo ese proceso, digamos, in-house antes de lanzar? Sí, por supuesto. De hecho, dentro de este proceso de análisis de correlaciones y de por qué es relevante un indicador o no, platicamos con los usuarios, ¿no? Platicamos con nuestros clientes para entender por qué estamos viendo este comportamiento y cuál es el insight a profundidad, la emoción o el hábito que genera que nosotros estemos viendo esta señal. Y nuevamente, si este hábito o señal no hace sentido o no está dentro de lo que a nosotros nos parece éticamente correcto, son señales que no utilizamos. Pero parte de cómo hacemos esta auditoría de estos indicadores es hablando con la gente para entender su comportamiento, entender sus hábitos, entender su día a día, entender también lo que está sintiendo cuando está viviendo el problema que resolvemos, cuando resolvemos el problema, etcétera. Y pues buscar, como te digo, validar que esto hace sentido para que nosotros sigamos tomando decisiones utilizando esta información. Y lo mismo sucede con lanzamiento de productos. O sea, la cercanía con el cliente ha sido fundamental desde el punto de vista de entender por qué las cosas son de una forma y no de otra. No tanto de buscar las respuestas en nuestros mismos clientes, porque es muy difícil para un consumidor darnos respuestas de buena calidad sobre preguntas directas a un problema específico que estamos observando. O sea, nos toca a nosotros, desde nuestra perspectiva profesional, hacer una interpretación de lo que las personas nos están platicando y nos están contando, están viviendo, ¿no? Entonces busco deliberadamente evitar preguntas directas como ¿qué podemos mejorar en el crédito? O ¿para qué usas este crédito? O sea, prefiero hacer preguntas mucho más abiertas en donde podemos aprender más de estas personas
y nosotros obligarnos a hacer la traducción de, ok, esto que nos platican sobre sus hábitos, sobre sus emociones, sobre sus circunstancias sociales y económicas, cómo se traduce a una oferta que podemos presentar, a una mejora del producto, de la experiencia o del servicio al cliente que podamos hacer. Y así es básicamente como hemos buscado construir el negocio. Perfecto, y hablabas ahorita hace unos minutos sobre la cultura y yo creo que esa es como una piedra angular, ¿no? De lo que es Babuap y de lo que le transmiten al cliente y digamos la estrella norte que tienen para deleitarlo, ¿no? Para darle productos o servicios que realmente pues le puedan mejorar su vida, en este caso la vida financiera. Y quería preguntarte un poco sobre la concepción que ustedes tienen sobre educación financiera. Yo entiendo que es algo transversal dentro de la compañía, pero quisiera saber un poco ustedes cómo lo ven y cómo lo están aplicando en las diferentes áreas, teniendo en cuenta estos ejemplos que nos compartes de sentarnos con el usuario, hacer preguntas abiertas, escucharlos y ser muy observadores, pero quisiera saber tu posición al respecto. Claro, pues mira, yo veo el dinero que nosotros prestamos como una herramienta y todos estos servicios satélite, incluido el contenido que entregamos sobre educación financiera, son más herramientas que les estamos otorgando a los clientes con el fin de ofrecerles oportunidades que no han tenido o de las que tienen poco acceso, de buscar que vivan un desarrollo personal, un desarrollo económico, que en el tiempo puedan alcanzar crecimiento o los objetivos que se trazan, etcétera. O sea, nosotros somos facilitadores de la vida económica de las personas, o esa es la perspectiva que tenemos desde nuestra filosofía de negocios, es cómo facilitamos la vida económica de estas personas. Entonces, el componente de educación me parece una herramienta fundamental, aunque muchas veces es también construido desde una perspectiva muy aislada de quien la construye, de quien construye estos programas de educación financiera, ¿no? O sea, vemos que el gobierno, entidades financieras están construyendo contenido sobre educación financiera. Sin embargo, muchas veces me pregunto cómo es que ese contenido es relevante para nuestros clientes. ¿Cómo es que hablar de un crédito hipotecario es relevante para mí si no me alcanza para la alimentación básica, para la educación básica de mis hijos? ¿Por qué sería relevante entender un crédito hipotecario o entender un programa de fondos de inversión, etcétera? Entonces, también es muy importante para nosotros esa escucha con el cliente para entender qué tipo de contenido sobre educación financiera deberíamos estar compartiéndolos y empezando por este control emocional sobre el dinero. Y para eso, pues, hay que entender la emoción que sienten estas personas y la relación que tienen con el dinero para después darles estas herramientas que les sean útiles a ellos. No son herramientas que construimos para nosotros, son herramientas que estamos pensando, planeando y diseñando específicamente para la gente que atendemos, sean relevantes para nosotros o no. De acuerdo, y hay un punto que tú mencionas y es, claro, hay muchos enfoques de los programas para el consumidor financiero en educar, en decir conceptos, en explicarlos, pero al final desde comportamiento también sabemos que no necesariamente, aunque sepamos una información y seamos conscientes de esa información, pues vamos a cambiar ese comportamiento. Y entonces aquí tengo una pregunta en cuanto a cómo ustedes diseñan ese producto y es, ¿qué tipo de empujones o qué otros incentivos ustedes han diseñado para que las personas pues tomen mejores decisiones sin sentir que se les está obligando de alguna manera o que están en una clase o que se les está como empujando a hacer eso? O sea, ¿qué iniciativas, qué diseño, qué cosas tienen ustedes en la aplicación o en la página para ayudar a ese comportamiento positivo a que pase? Claro, digo, por una parte, sí buscamos que esté embebido este contenido de educación financiera en el propio servicio que entregamos. Y con embebido me refiero a que sí haya una interdependencia importante
de tal forma que para poder seguir siendo nuestro cliente, para poder seguir tomando créditos, sí tienes que de alguna manera consumir este contenido que consideramos importante para ti. Y para ello, lo que buscamos buscar son estos pequeños, les llamamos, perdón por el inglés, pero le llamamos noches de comportamiento, como un notch de comportamiento, o momentos clave en la interacción con la aplicación, en donde tenemos la atención del cliente y podemos entregarle algo sencillo en contenido que le pueda ser útil para, como bien dices, modificar un comportamiento. Porque efectivamente el aprendizaje no se da por medio de la absorción de conocimiento o de memorizar conceptos o incluso de entender conceptos. Se da cuando ese conocimiento genera un cambio de comportamiento. Es la única manera de aprender, cambiando un comportamiento. De lo contrario, realmente no se aprendió el contenido que se absorbió, ¿no? Entonces, justo buscamos hacerlo súper simple, muy natural, en momentos donde tenemos el 100% de atención de nuestros clientes, porque tampoco esperamos que pasen mucho tiempo en nuestra aplicación. Nuestra aplicación no es una aplicación en donde el cliente debería de pasar un montón de tiempo y debería de consumir un montón de contenido. Es una expectativa irreal. Competimos por la atención de nuestros clientes con redes sociales, medios de comunicación, plataformas, etcétera, que sería irreal pensar que van a pasar mucho tiempo en una aplicación que se dedica a un servicio financiero. Entonces, por eso capitalizamos estos pequeños noches de comportamiento en donde tenemos la atención del cliente para entregar este contenido lo más simple y digerido posible, buscando que genere en el tiempo este cambio de comportamiento. Perfecto. Y bueno, ya para ir cerrando, Roberto, sé que el año pasado probaron 2 productos nuevos, que son el crédito de consolidación de deuda y el crédito de consumo, y quisiera que nos contaras cómo fue esa experiencia, que identificaron, si estos nuevos productos, servicios que ofrecieron a los clientes les permitió a ustedes como tener otro panorama diferente a lo que ya habían identificado en México, por ejemplo, y si nos quieres compartir algunas experiencias que hayan tenido. Claro, la experiencia con estos productos fue terrible. Cuéntanos qué pasó. Y creo que aquí es donde digo que pues hay mucha controversia. Hay cosas que nosotros asumimos como verdades que en la realidad no resultan ser así. Y lo que aprendemos es que lo que aprendimos, por ejemplo, con estos 2 pilotos, fue que no podemos extrapolar el comportamiento que tienen nuestros clientes en el producto de crédito con el que empezamos ofreciendo y con el que basamos todo nuestro modelo de toma de decisión. No es extrapolable directamente a otro producto de crédito. Okay. Entonces, no vamos a ver el mismo comportamiento. Necesariamente vamos a tener que volver a aprender sobre cómo tomar una buena decisión si cambiamos las condiciones, el destino del crédito, el plazo, los montos del crédito. Vamos a tener que reaprender. Y por eso me refiero, y por eso bromeo y digo que fue terrible, porque sí, fue una sorpresa que no esperábamos. Nosotros esperábamos ver una extrapolación muy grande sobre el comportamiento que habíamos visto en nuestro producto principal hacia otros productos de crédito, y no fue así. Lo que aprendimos. ¿Y qué crees que pasó? ¿Qué fue diferente? Pues volvemos a la naturaleza y los hábitos de nuestros clientes. Nuestros clientes están pues en una vulnerabilidad muy grande. Entonces, pequeñas cosas, pequeños cambios en su día a día pueden generar una influencia grande positiva o negativa. Okay. Y en este caso, nosotros hacer pequeños cambios sobre lo que ellos ya vienen acostumbrados a gestionar, ya tienen un hábito y una rutina alrededor de cómo gestionan su producto de crédito con Baobab. Cuando cambiamos esas reglas, cambiamos esas condiciones, introducimos nuevas variables, nueva complejidad, ellos también tienen que volver a aprender
también tienen que volver a generar nuevos hábitos, y esa fue una brecha que no consideramos cuando lanzamos estos pilotos, pero definitivamente es el aprendizaje más valioso que obtuvimos de estos pilotos, que sí tenemos que considerar esta brecha, que sí tenemos que considerar que tanto el cliente como nosotros vamos a vivir nuevas curvas de aprendizaje. De acuerdo, y bueno, después de estos 2 pilotos que vienen, ¿qué preguntas nuevas están haciendo sobre ese consumidor que tienen y qué planes tienen para este año? Mira, la pregunta más grande que siempre nos hacemos es cómo podemos ayudar a que estas personas generen más ingresos, tengan más dinero para ellos, para su vida económica, para sus objetivos, sus planes personales, etcétera, y cómo llevamos estas oportunidades de desarrollo desde el servicio que nosotros entregamos. Esa para mí es la pregunta más grande que siempre nos estamos haciendo, y de la cual derivamos entonces la toma de decisión sobre ahora qué construimos que nos permita resolver o llegar a este objetivo de facilitar ingresos para estas personas. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos en Baobab muchas oportunidades de hacerlo y de capitalizar nuestra base de clientes, capitalizar nuestros aprendizajes, el expertise que hemos construido. Y entre estas oportunidades, creo que hay una oportunidad muy grande de ayudarles a estas personas a transaccionar en el mundo digital, a elevar su nivel de actividad en dinero digital, en el procesamiento de pagos, en cómo les ofrecemos mejores condiciones para pagar, para hacer sus pagos, gestionar sus servicios o sus servicios básicos a través de el dinero, a través del mundo digital del dinero. Creo que ahí hay una oportunidad muy grande. Entonces vamos a estar buscando en el corto plazo abrir un servicio de depósitos, abrir básicamente cuentas de débito, ofrecer medios de pago a estas personas en donde nuevamente podamos nosotros capitalizar nuestro conocimiento sobre estos servicios, no solo para entregar algo extraordinario a estas personas, sino también para buscar capitalizar oportunidades que hoy estas personas individualmente no tendrían, pero nosotros con el volumen de gente que atendemos y la escala que tenemos, sí podemos ofrecerles. Perfecto. Bueno, Roberto, estamos llegando al final, pero antes de despedirnos, pues quería decirte que aquí en Brainfluence somos aprendices constantes y quería preguntarte si hay algún libro, un podcast o un hábito personal o algo que nos quieras recomendar para mejorar nuestra relación con el dinero. Pues creo que hay que, o sea, no buscaría directamente la temática de la relación con el dinero. Creo que hay preguntas, como te decía, de aprendizaje sobre uno mismo más importantes que directamente la relación con el dinero. Y creo que para entender tu relación con el dinero, primero hay que entender las emociones que te genera, el contexto en el que creciste, si había dinero, no había dinero, etcétera. Y para ello, pues me gusta recomendar siempre algo que no está necesariamente relacionado ni con el dinero, ni con la banca, ni con el mundo de negocios. Entonces, hoy voy a recomendar un libro muy interesante sobre el lenguaje y cómo el lenguaje influye no solo en nuestra estructura de pensamiento, sino en nuestro actuar cotidiano. El libro se llama Lenguaje, Pensamiento y Realidad. Y básicamente es un extracto de ensayos escritos por Benjamin Lee, un autor muy interesante, filósofo principalmente, pero el libro es una exploración muy interesante de cómo nuestro lenguaje programa nuestro comportamiento y sí influye de manera importante el que hablemos de nacimiento una lengua u otra en nuestro actuar y en nuestro sistema de creencias. Entonces recomiendo mucho ese libro. Maravilloso, Roberto. Gracias por compartir tu historia, tus aprendizajes y cómo las decisiones se construyen con las personas y los equipos. Ha sido de verdad un placer conversar contigo y bueno, ustedes que nos escuchan, gracias por acompañarnos en este segundo episodio de Brainfluence. Nos vemos en el próximo, donde seguiremos preguntándonos por qué hacemos lo que hacemos. Hasta la próxima.
Bye.